Y esto crea una tremenda desconfianza en mí. Este es el cuarto punto aquí. Desconfío por completo, ¿no? Y en este proceso que termina con una desconfianza bien arraigada en mí, ahora, vean, el proceso termina con lo siguiente. Esta es la perspectiva mía de esta persona. Ahora, ustedes no saben cuántas veces tenemos que hablar con personas que ya pasaron por este proceso y cuando nos están hablando, y es algo triste, cuando la persona que ya no aman, ¿sí? De la cual tienen muchas sospechas, a la cual esta persona, hombre o mujer, le ven a él o a ella como un enemigo real o potencial, le están criticando casi todo y terminan desconfiando, y la desconfianza es absoluta, ¿no? En este asunto. Esta perspectiva que han formado de la persona es el fruto de un ciclo que se ha repetido una y otra vez. Y cada vez que algo pudiera suceder para sacudir o obligarles a reexaminar esta perspectiva, esta conclusión a la cual ya llegaron, ¿no? No quieren creer que pudieran estar equivocados. No quieren creer que pudieran haber ido a un extremo en su crítica y en su condenación de esa persona. No quieren considerar ni por un momento la posibilidad de que pudieran estar equivocados. O de que pudieran haber malinterpretado algo en esto. Lo que quieren es afirmar una y otra vez: yo tengo razón, yo estoy bien, yo soy superior, yo estoy mejor, ¿sí? Y no quiero saber más del asunto. Y no saben ustedes cuántas veces me ha tocado a mí escuchar exactamente algo parecido a esto. Y esto es la perspectiva que una persona tiene, la perspectiva, ¿no? Perspectiva que esta persona tiene de su pareja, ¿no? De su esposa, de su esposo. Ya esta es la perspectiva ya formada, ¿no? Y si es una pareja que ha vivido más que unos meses en esta condición, si ya llevan años, ¿no? Con cada parte, ¿no? Mirándole a la otra parte a través de esta perspectiva, ¿no? Y lo comentamos hace 8 días. El problema en todo esto es que para el mundo moderno y el hombre del siglo XXI, la perspectiva es la realidad, ¿no? Para esas personas, no importando en este caso, ¿no? Si todo esto esté mal o bien, su perspectiva es la realidad. Y es muy difícil escuchar o comentar o aconsejar en una situación como la que estoy describiendo en un matrimonio, porque te puedes dar cuenta de inmediato de cómo esto ha sucedido. Ha sucedido en una forma parecida a lo que acabamos de resumir. La persona no ama a su pareja, no le va a perdonar, no se va a olvidar nunca, y hay a veces graves pecados metidos de por medio, como el adulterio, la infidelidad, el engaño, la mentira. Si es un varón, es el machismo, ¿no? Si es una mujer, puede ser su rebeldía, puede ser, y la lista es muy larga, cualquier cosa parecida a estas cosas que son difíciles de solucionar en un matrimonio, pero puede ser también algo parecido a esto en una relación que se echó a perder entre amigos. Y tristemente es una experiencia. Supongo que todos, o la mayoría de nosotros, me sorprendería si alguien nos fuera a decir lo contrario. Por esto digo, casi todos nosotros hemos tenido esta triste experiencia de ver cómo nuestros
mejores o algunos de nuestros mejores amigos se convierten en nuestros peores enemigos. Y ya son enemigos de por vida. Y este es el proceso. Han tomado en cuenta el mal. Han guardado una lista de cosas, ¿no? Y no importando cómo hayan expresado ese deseo, ¿no? De vengarse, de desquitarse, de ser justicieros o lo que sea, el proceso que hemos analizado ya comenzando el domingo pasado y resumiéndolo el día de hoy, les ha conducido a este fin. Y cada parte mira a su contraparte a través de estos anteojos. Y esto es algo terrible, ¿no? Cuando es la perspectiva que se ha formado a través de este proceso, el uno mira al otro a través de este filtro, ha formado ya su opinión de su contraparte. Ahora ven los textos que vimos terminando hace 8 días. Marcos, Mateo y Lucas. En Marcos 11, es casi imposible en términos humanos cambiar esa perspectiva, ¿no? No sé si ustedes hayan experimentado o hayan visto mucho lo que estoy comentando. ¿Cómo es que la otra persona no puede hacer ni decir nada que no sea motivo de sospechas y malas sospechas, ¿no? Es algo sospechable. Sus mejores intentos, incluso hasta de reconciliarse, son tomados estos intentos como puro rollo, como engaño, porque ya hemos formado nuestra perspectiva de la situación y no vamos a cambiar nuestra opinión. Y es una diferencia de opiniones y de perspectivas lo que está metido de por medio. Ahora bien, otra vez, estos versículos los vimos concluyendo hace 8 días, Marcos 11. Y es increíble cómo no podemos borrar la cinta. Cada vez que comenzamos a decir, pero ¿a de veras sucedió así? Y como se ha repetido el mismo video ya 1000 veces, la persona ya ve no en blanco y negro, sino en tercera dimensión, ¿no? Ve cosas hasta que no sucedieron. Marcos 11. Estos textos los vimos hace 8 días. Y cuando estuvieres orando, 25, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y esto es el tema que vamos a analizar en parte. Les pido que tengan paciencia porque hay más cosas involucradas en esto de las que podemos ver en un solo estudio. La necesidad de perdonar es la única forma en que la Biblia dice que podemos tratar con estos problemas. Ahora ven lo mismo en Mateo. En Marcos el texto dice cuando estamos orando, lo vimos hace 8 días en el Padre Nuestro. Al mismo momento en que nos ponemos a orar y a confesar nuestros pecados y pedir el perdón cotidiano, ¿no? De estos pecados que obstaculizan nuestra comunión y compañerismo con el Señor. Ahora en Mateo 18, hemos de perdonar a otros, hemos de perdonar incluso a las personas que pudiéramos considerar exactamente en estos términos. Vean ahora en Mateo 18, este texto lo vimos y terminando lo vimos en una forma muy superficial. 18:21, ¿ya lo tienen? Pedro llegándose a él, el Señor le preguntó, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Cuántas veces? ¿Hasta 7? Y la respuesta que vimos, ¿no? 490 veces, hasta 70 veces 7. Y viene esta explicación parabólica. El reino de los cielos es semejante a un hombre que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue prestado o presentado uno que le debía y la frase 10,000 talentos, 34 kilos de plata. Mas a este no pudiendo pagar, mandó a su señor venderle y su mujer e hijos y todo lo que tenía y que se le pagase. Esto es lo que hacían en el mundo antiguo y esto es lo que deberían de haber hecho sin discutirlo en Wall Street.
Así funciona el capitalismo. Lo que hicieron fue algo que nos va a conducir al estilo del FOBAPROA en este país, a 10, 12, 15 años de pérdidas, falta de crecimiento en las economías, por lo menos en Gringolandia y varios lugares en el primer mundo, y al fin y al cabo alguien tendrá que pagar. El gobierno no puede impedir la necesidad de que haya ganadores y perdedores en estos asuntos. El socialismo económico que están usando para tratar de impedirlo, de nada servirá. Y el colapso vendrá tarde o temprano. Esto es un comentario aparte. El texto dice, hay que mandarle, ¿no?, a vender todo lo que tiene, y si fuera necesario su mujer y sus hijos, y a encarcelar al deudor para que pague, ¿no?, lo que debe. Entonces aquel siervo postrándole adoraba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora, guarden en mente estas palabras, las vamos a ver en la lista misteriosa de ejemplos de cuando Cristo se enojó. En varios de estos ejemplos encontramos tanto misericordia como enojo. ¿Sí? Y esto es el ejemplo aquí. Enojado, hay que encarcelar a toda la familia para que paguen la deuda. Y mezclado con el enojo, misericordia. Y la misericordia gana y vence al enojo, le soltó, le perdonó toda la deuda. Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. Ahora, guarden en mente lo que estoy diciendo aquí. Esta parábola la volveremos a ver. No dijo, no debía nada, ¿no? O legal o judicialmente hablando, no tiene que pagar la deuda, ¿no? Primero mandó a encarcelar a toda la familia para pagar la deuda, si fuera necesario. Y luego, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y la tentación de detenernos aquí la vamos a resistir. Hay que fijarnos bien en esta ilustración parabólica, porque aquí se reconoce lo que vamos a ver más adelante el día de hoy. Se reconoce que el ofensor estaba obligado a pagar, que debía esta cantidad de dinero, 34 kilos de plata, y que si fuera necesario irían hasta el extremo de encarcelar a toda su familia para pagar la deuda. Y luego le soltó y le perdonó esa deuda. Y saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía, lo vimos hace 8 días, 100 días de salario, 100 denarios, ¿no? Serían 3 meses de trabajo. Y agarrándolo, trabando de él, le ahogaba, le estaba prácticamente matando, le puso contra la pared, diciendo, págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, no misericordia, no pide ni siquiera que la deuda sea perdonada. Dice, ten paciencia, yo te lo pagaré todo. Su compromiso es, yo haré justicia, pagaré lo que te debo, solamente te pido que tengas paciencia conmigo y nada más. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y estoy tentado no lo vamos a hacer. ¿Cómo iba a pagar la deuda en la cárcel? Lo dejo para que ustedes lo investiguen. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dice, señor siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me lo rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, y esto es uno de los ejemplos que no vimos, enojado. El Señor aquí es Dios. Enojado, le entregó
a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonares a vuestros, vean, deudores, pero vean, de corazón. ¿Sí? Si no perdonares de vuestros corazones. Esto es todo el asunto que vimos hace 8 días. Esto va a la raíz del problema. Esto es, hay que tratar hasta con las emociones, como veremos terminando el día de hoy, y esa raíz de amargura, de corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Ahora, Lucas 17. Estamos detenidos tratando de llegar al tema. Lucas 17. Esto lo vimos también hace 8 días. 17, 3. Mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele. Si se arrepintiere, lo comentábamos. La condición metida de por medio aquí es el arrepentimiento. Perdónale. Y si 7 veces, no es un perdón incondicional. La condición es el arrepentimiento entre los hermanos. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti diciendo, me arrepiento. La versión moderna, me arrepiento. ¿No? ¿Qué dice? Perdónale. Y comentamos sobre esto terminando. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y esto es lo que vamos a ver en el tiempo que nos resta el día de hoy. Se requiere mucha fe en las cosas que veremos hoy y de hoy en 8. En lo que vamos a ver, el Evangelio está metido de por medio aquí. Pero muchísima fe para poder hacer esto, ¿no? Nosotros repetimos el video 7 veces al día, ¿no? Y si alguien nos hace algo más que 2 o 3 veces, se crea una desconfianza total y ya no tenemos que ponernos ni siquiera los anteojos para sospechar de esa persona. No estamos dispuestos a perdonar después de 1 o 2 veces, y el texto dice 7 veces al día, dando a entender que pudiera hacer esto por un periodo de tiempo. Me lo hizo ayer, me lo vuelve a hacer hoy, me lo hará mañana. La restricción no es 7 veces en 7 años, sino 7 veces al día. Ahora, vamos al tema. Y les pido que tengan paciencia porque hay cosas aquí. Es importante que entendamos bien cómo esto funciona. De otra forma, no vamos a poder cumplir con la palabra de Dios, ni enfrentarnos realmente con este problema de la amargura, el enojo y la ira. Ahora, primero, lo que acabamos de ver aquí nos enseña primero lo que ya señalamos. Una de las características básicas que se encuentra en cada creyente es lo que vemos aquí. Cada creyente puede perdonar a sus deudores. Incluso lo vimos en el Padre Nuestro. Cada creyente puede perdonar, ¿no? Y el punto es importante, lo veremos en relación con los inconversos. No son capaces realmente de perdonar, pero los creyentes sí. De tal modo que esto se convierte en una característica, ¿no? Una característica. Es una de las cosas que hemos señalado acerca de estos matrimonios que viven en una guerra. Es la tercera guerra mundial y luego la cuarta guerra mundial y después una guerra nuclear y después no son capaces de perdonarse. Y lo hemos dicho muchas veces, estas personas no pueden ingresar a la membresía de la iglesia, porque una de las características del verdadero creyente es lo que estamos señalando aquí. Perdonamos a nuestros deudores, aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos han perjudicado, aún y más aún cuando se trata de nuestros seres queridos o nuestra pareja. Es una de las evidencias básicas de que nosotros hemos sido perdonados. El hecho de que estamos dispuestos a perdonar. No podemos evitarlo.
No podemos endurecernos, no podemos permanecer endurecidos, no podemos actuar como lo hemos visto en el estudio anterior y en el resumen del día de hoy. Y cuando decimos que no podemos hacerlo, que esto es una característica del cristianismo y del cristiano verdadero, y nos preguntamos por qué es así el asunto, ¿escuchan la respuesta? La respuesta es la siguiente. Es imposible experimentar el perdón divino de nuestros pecados y permanecer endurecidos en contra de otros. La persona que conoce la gracia de Dios en Cristo Jesús se siente conmovida, impulsada, obligada a perdonar. No lo puede impedir, no lo puede evitar. En este sentido, perdonar a otros, esta capacidad fluye de lo que estamos diciendo, del Evangelio, del hecho de que hemos sido perdonados nosotros, del hecho de que Dios nos ha perdonado a nosotros, y el hecho de que entendemos este perdón divino, el cual vamos a investigar en una forma amplia próximamente, el hecho de que entendemos lo que Dios ha hecho para con nosotros, nos ha perdonado a nosotros y valoramos ese perdón, estimamos ese perdón. Es algo precioso. En este sentido es la cosa, con la excepción de Dios mismo y nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, es la cosa que valoramos y estimamos más en esta vida. Porque sabemos que no lo merecemos, igual como lo que acabamos de ver en la parábola, en Mateo. No lo merecemos, nos ha perdonado gratuitamente, no lo hemos ganado, no lo merecemos, no pudiéramos comprarlo con todo el dinero en el mundo, y peor aún, lo vamos a ver en otro estudio, es algo que Dios no nos debe. Si nos tratara en forma justa, si se tratara de pura justicia, no nos perdonaría nunca. No lo merecemos. Dios no está obligado a perdonarnos. Es por Cristo. Y solamente por Cristo. Es a causa de Cristo, en este sentido, por causa de la obra salvadora de Cristo, que hemos sido perdonados. Y es la experiencia personal de este perdón, el hecho de experimentarlo, ¿no? Es la experiencia de ser perdonados por Dios, ¿no? Lo que cambia nuestro corazón en este asunto. Y la persona que se pone obstinada y rebelde dice, no te voy a perdonar nunca, está diciendo entonces ¿qué? Que Dios no le ha perdonado, que no ha experimentado ese perdón divino. ¿Sí? Lo vuelvo a decir, hay algo, no vamos a verlo el día de hoy en una forma más profunda, pero hay algo muy importante metido de por medio en esto. Y es la experiencia personal del perdón de nuestros pecados, ¿no? Esto es lo que nos enseña a perdonar a otros. Y esto es lo que nos motiva, según los textos que ya hemos leído, es lo que nos motiva a perdonar a otros, es lo que nos impulsa a perdonar a nuestros deudores. Pero los textos que hemos leído aquí presentan todo este asunto como una responsabilidad, como algo que somos responsables de hacer. Cada vez que confesamos nuestros pecados y le pedimos perdón al Señor, se nos recuerda en todos sus ejemplos de nuestra responsabilidad de perdonar a otros. El texto en Mateo 6, lo vimos, vuelven a verlo, hace 8 días. Este texto dice que si no lo hacemos, que tampoco Dios nos perdonará. Mateo 6, ¿no? Lo hemos visto en otros estudios. Cuando dice aquí, estamos leyendo en el versículo 12, perdónanos nuestras deudas. Estas son las ofensas cotidianas. Como también nosotros perdonamos, lo da por sentado.
nosotros perdonamos también a nuestros deudores. Ahora, el punto aquí es, vean, no que vamos a ganar o merecer el perdón en nuestros pecados, no debemos invertir el orden aquí. No es como yo perdono, Dios me tiene que perdonar, ¿no? No es como, yo estoy dispuesto a perdonar, ahora Dios está obligado a perdonarme a mí, ¿no? Esto no es lo que los textos enseñan. Los textos enseñan que tal como Dios nos ha perdonado, nosotros estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos de perdonar a otros. Cuando estés orando, lo vimos al principio, ¿sí? Cuando estemos orando, vuelvan a verlo, ¿no? En Marcos. Cuando estamos orando al mismo tiempo que le estamos pidiendo perdón por nuestros pecados, 25, cuando estuvieras orando, perdonad, ¿sí? Y en 26, si no perdonares, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Pero lo vuelvo a decir, es algo instintivo, es algo que hacemos porque Dios nos ha perdonado. ¿Sí? Y no es, lo vuelvo a decir, que perdonando a otros vamos a ganar o merecer el perdón. Dios nos ha perdonado. Y el texto que estamos leyendo aquí que advierte, ¿no? Y dice que si no perdonamos a otros, no nos perdonará. Lo que este texto significa es lo que ya hemos dicho, nuestra profesión de fe, de haber sido perdonados. No es algo real, no es algo genuino, no es algo auténtico. Si podemos hacer lo que ese hombre hizo en la parábola, si podemos decir, Dios me ha perdonado, pero no voy a perdonar a mis deudores. Nuestra incluso oración pidiendo perdón no es auténtica, no es real, no es genuina, de nada sirve, si no es que haya en nosotros el deseo de cumplir con esta responsabilidad. Ahora, fíjense bien en cómo lo estoy diciendo. El deseo de perdonar, de cumplir con esta responsabilidad, aunque vamos a ver que se vuelve complicado el asunto. Pero el punto es muy sencillo. Aquellos que no cumplen con esta responsabilidad, le están diciendo al Señor que no quieren ser perdonados, que no han sido perdonados, ¿sí? Al decir que no van a perdonar a otros, están diciendo que su profesión de haber sido perdonados de nada sirve, es pura hipocresía, etc. Ahora vamos más lejos. ¿Qué quiere decir la palabra perdonar? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que incluye esta palabra? ¿Qué es lo que significa para nosotros? Vuelven a ver en nuestro texto en Efesios, ¿no? En donde estábamos leyendo al principio del estudio. El texto dice lo siguiente. Vamos a volver a leerlo. Sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, después de quitar toda amargura, enojo, ira, toda clase de malicia. Que seamos benignos, bondadosos, misericordiosos, exactamente lo que acabamos de ver en la parábola, perdonándoos los unos a los otros, pero ven lo que dice. ¿Cómo? Tal como, exactamente como Cristo nos ha perdonado. El texto dice, como Dios os perdonó en Cristo. En Colosenses el texto paralelo dice de la manera en que Cristo os perdonó, de la misma manera en que Cristo nos perdonó o os perdonó, hacedlo vosotros. Hacedlo vosotros. Y el texto aquí dice, tal como Dios os perdonó en Cristo. Y ahora surge la pregunta, ¿no? Que no vamos a investigar a fondo el día de hoy, pero es importante. Veamos en Hebreos 10 y 8, ¿cómo es que Dios nos ha perdonado? ¿Cómo? Sabemos de esas personas que dicen, perdono pero no olvido, ¿no? Sabemos, ¿no? De estas personas que perdono pero lo tengo apuntado,
Lo vimos hace 8 días con aquel hombre en la reunión en la iglesia que sacó su libro y tenía apuntado ahí cosas que pasaron hace tantos años y en tal fecha, tal persona, tal día me dijo tal cosa, me hizo tal. ¿Se acuerdan ustedes? Eso realmente pasó. Lo vimos hace 8 días, pero ahora ven en Hebreos, en su capítulo 10. Muchas personas, y a esto llegaremos terminando, confundan sus deseos, sus emociones y sus sentimientos con este tema. Porque creen que esto es algo simplemente emocional. Las emociones entran, como vamos a ver, pero primero hay que entender el asunto. ¿Cómo perdona Dios? Hebreos 10, ya lo tienen, 17 dice, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Nunca más tomaré en cuenta sus pecados, sus iniquidades. Y el argumento es no acordarse, no recordar, jamás me acordaré. ¿Sí? Lo mismo se repite, puesto que en donde hay remisión o perdón de estos, esto es nuestro tema, ¿qué significa perdonar? ¿Sí? No hay más ofrenda, aunque otros textos dicen no se hace más memoria. Ven lo mismo en 8:12. Estas son promesas del nuevo pacto. 8:12. Seré misericordioso, seré propicio a sus iniquidades. 8:12. Son citas de las profecías del Antiguo Testamento acerca del nuevo pacto, porque vean, sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. ¿Sí? Ahora, cuando analizamos esto, no lo vamos a hacer a fondo el día de hoy. El primer punto que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. Hay un sentido en que no podemos olvidarnos de lo que otros nos han hecho, ¿no? Y si esto lo analizamos desde la perspectiva de Dios, Dios es omnisciente, ¿no? Y Dios no puede sufrir una falla en su memoria, no puede borrar el disco duro, para decirlo así, la parte, ¿no? De la culpa de esta persona, que Dios tiene registrada esa culpa, es algo del cual no se puede olvidar nunca. Y el argumento aquí es muy sencillo. No es lo que algunos han entendido con la palabra perdonar y olvidar, sino es no usarlo en su contra, no volver a pedirle cuentas, no exigir otra vez el pago. Como veremos en parte el día de hoy en otro estudio, Dios ya hizo algo para solucionar este asunto porque la deuda ya fue pagada. ¿Sí? Y Él puso el sello, ¿no? De recibido, ¿no? Y de pagado. Y es una decisión de su parte de no tomar en cuenta ese pecado. Y cuando Cristo habló en esta forma de hasta 70 veces 7, ¿no? Algunos lo traducen pasarlo por alto, pero es más que pasarlo por alto, es no usarlo en su contra, es no llevar cuentas del mal, como lo vimos en 1 Corintios 13, es no grabar en nuestra mente lo que esta persona hizo y volver a repetir interminable, ¿no? En forma interminable, la cinta, la grabación o el video, es no guardar rencor, no en este sentido abrigar el resentimiento y el enojo en nuestro corazón. Entonces, el punto aquí es crucial. Cuando analizamos lo que Dios hace, les pregunto, ¿guarda rencor en contra nuestra al perdonarnos? No es que borra la cinta, hay que entender el argumento aquí, no es como si sufriera una falla de memoria, es Dios diciendo, no lo usaré en su contra. Hay más cosas aquí, pero estoy resumiéndolo. No volveré a tocar este asunto, ¿sí? No le voy a pedir nuevamente cuentas, ¿sí? Porque el asunto quedó solucionado. No hay rencor, no hay enojo, no hay amargura, no hay nada, ¿sí? Su deuda fue perdonada. Y la idea con una deuda es quizás la más fácil ilustración. Si nos pagaron la deuda,
No es que nos haya olvidado lo que pasó, ni que la deuda fue pagada, pero no la vamos a usar en su contra. No le vamos a volver a enviar el recibo. No le vamos a pedir un segundo pago. Ya se pagó la deuda. No sé si me explico. Es algo técnico, legal y judicial lo que está metido de por medio en este asunto. Ahora ven en Primera de Pedro. Esto es, desde la perspectiva divina, un acto de amor. Es el amor de Dios. Es la misericordia, es la gracia, es Dios perdonándonos de pura gracia. Primera de Pedro 4 comenta sobre esto. Es un acto de misericordia, es un acto de amor. En este sentido, el texto dice que el amor cubrirá una multitud de pecados. El amor cubrirá una multitud de pecados. Y el texto es 4:8, ¿no? Tened entre vosotros amor ferviente, caridad ferviente, es amor fraternal, porque este amor cubrirá, bien la palabra, cubrirá, esto lo vamos a ver en otro estudio, es una palabra técnica, pero el punto es que motivados por el amor, vean, no vamos a tomar en cuenta, no vamos a volver a tocar el asunto, lo que vamos a hacer es, quedó cubierto, ¿no? Cubrirlo. Quedó, la deuda fue cubierta, ¿no? Así lo voy a decir. Cuando estamos orando, el punto que vimos en cuanto al efecto dominó, la reacción en cadena, el primer punto, no vamos a amar a esa persona. No le vamos a perdonar. Esto fue el primer paso. Sino que vamos a usar lo que hizo en su contra. Lo vamos a apuntar, ¿no? Y vamos a enojarnos más. Y nos vamos a hacer víctimas. Y así. Pero aquí vemos exactamente lo contrario. Es la decisión de cubrirlo. Y les pido que tengan paciencia porque veremos después, no el día de hoy, hay una lista de pecados que no podemos cubrir y que no debemos cubrir. Lo vuelvo a repetir. Y algo de esto se va a aclarar un poquito más adelante. Pero aquí el amor cubrirá esa multitud de pecados, ¿no? Le estamos mostrando la misma gracia, la misma misericordia y el mismo amor que Dios nos ha mostrado. Porque hemos tomado esa decisión de cubrirlo. Y esto quiere decir que no vamos a exigirle ningún pago. No le vamos a castigar, no nos vamos a desquitar con esa persona, no vamos a exigir que nos recompensen ni siquiera, como vamos a ver en esto también hay puntos cuando alguien tiene que recompensar el mal que fue hecho, pero nada de esto. ¿Sí? Lo vamos a perdonar. ¿No? Ahora busquen en Romanos 12. A estas alturas espero que hayamos entendido que hay algo extraordinario metido de por medio en este perdón. Y cuando nos preguntamos, ahora la pregunta es, bueno, si yo voy a perdonar como Dios lo hace, lo voy a cubrir, no voy a exigir el pago, le voy a tratar con amor en vez de reaccionar en la carne. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede funcionar esto? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿No? ¿Cuál es la base de este perdón entonces? Y en esto vamos a detenernos unos momentos para armar el argumento. En Romanos 12, veamos este argumento. ¿Lo tienen? Es 17. No pagues a nadie mal por mal. Esto es lo que haríamos si no le fuéramos a perdonar, ¿no? Le pagaríamos el mal con el mal, ¿no? Pero no pagues a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer en cuanto depende de vosotros, tener paz con todos los hombres. Esto es una relación de reconciliación y paz con todos los hombres. Y en 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes, todo lo contrario, hay que dejar lugar
para la ira. Y la implicación es la ira de Dios, el enojo de Dios, que se mete de por medio aquí. Porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, la aplicación, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, se traduce carbones encendidos a montonas sobre su cabeza, ascuas de fuego. Y luego en 21 la regla genérica, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero bien, con mucha atención, cuando nos preguntamos cómo es posible esto, el primer punto para contestar es lo que estamos leyendo aquí. Hay que tomar en cuenta lo que este texto dice. No es necesario enojarnos, guardar rencor, hacer un berrinche, dar lugar al resentimiento, dar la bienvenida a la amargura, a ese veneno que hará mucho daño a todos. Escuchen lo que el texto dice. Hay que tomar en cuenta, primero, a Dios. Ese es el punto. Aquí se mete de por medio en este asunto del mal que alguien nos hizo. Vean, la relación no reconciliada que tenemos con esa persona. Vean, el deseo de vengarnos, el deseo de tomar represalias. Hay que dejar, vean, o meter de por medio algo en el asunto. Y luego dice, en el peor de los casos, si tu enemigo, si a de veras se trata de un verdadero enemigo, si tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. ¿Y qué es lo que está metido de por medio? De principio a fin, hay una tercera persona que está metida de por medio, de principio a fin. Dios está presente, está de por medio en esta relación. Y no vamos a discutir esto el día de hoy. La traducción carbones encendidos amontonas sobre su cabeza. Los debates son interminables acerca del significado de esta frase parabólica. Es un modismo en realidad. Pero vean, el punto aquí es, Dios está metido de por medio. Y porque Dios está metido de por medio, esto es el cómo vamos a llegar al extremo hasta de perdonar a esta persona, nosotros no vamos a actuar. No le vamos a pedir cuentas, ¿sí? Vamos a dejar lugar para Dios. Y en el peor de los casos, para la ira de Dios. Por eso habrá un día de juicio. Por eso Dios es el gobernador moral del universo. Por eso hay un lugar que se llama el infierno. En el peor de los casos, Dios hará cuentas con esa persona. Pero el punto es, en el ejemplo aquí, si dejamos lugar para Dios en medio de este asunto, la persona que nos ha ofendido, que nos ha perjudicado, no entenderá nuestra conducta. No entenderá cómo estamos actuando en esto. Y peor aún, si le pagamos bien por el mal que nos hizo, si no somos vencidos del mal que nos hizo, sino que le vencemos a esa persona y vencemos el mal que nos hizo haciéndole bien, esa persona se va a sentir completamente culpable y autocondenada por su propia conciencia. Esto es, en síntesis, lo que muchos han concluido acerca de carbones encendidos. Es una referencia a lo que la persona misma va a sentir. El argumento es que el creyente ha sido librado de la necesidad de tomar venganza. El creyente ha sido librado de la necesidad de hacer cuentas. El creyente ha sido librado de la necesidad, en este caso, de pagarle mal, ¿sí?, a esta persona. Ya no tiene que hacerlo, ni siquiera tiene que guardar resentimiento, enojo. Vean, porque Dios está metido de por medio en el asunto. Y el creyente confía en Dios. Por eso los apóstoles le decían, aumentanos la fe, ¿no?
porque es una cuestión de nuestra fe. Si creemos que Dios está metido de por medio, que lo que nos ha sucedido no es pura casualidad, ni siquiera algo que haya salido fuera de sus manos. Si creemos que Dios hará justicia, vean en 1 de Pedro 2. Si creemos que Dios hará justicia, ¿sí? ¿Qué dice el texto? Véanlo. 2:20. ¿Qué gloria es si pecando vosotros sois abofetados y lo sufrís? Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, lo soportáis, lo aguantan, ¿no? Esa es la idea. Esto es ciertamente agradable ante Dios. Por eso sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba sino remitía, encomendaba, es la mejor traducción, su causa al que juzga. Justamente hay un argumento tremendo aquí que vemos en los 4 evangelios, en una larga lista de ejemplos. Lo volveremos a ver. Hay casos claros cuando Cristo se enojó. Y vamos a ver el lenguaje ofensivo que usó. Hay 2 pasajes largos en donde Cristo usó las palabras más ofensivas posibles en aquel entonces para contestar a sus enemigos. Pero el texto nos llama la atención a los casos cuando no hizo nada parecido a lo que acabamos de decir, sino que trató con mucha mansedumbre, lo dice Pablo, ¿no?, a sus peores enemigos. Pero el texto nos explica el cómo. Encomendaba su causa. La última frase del versículo 23, al que juzga justamente. ¿No? Ahora ven en Mateo 5. Dios está metido de por medio. No es simplemente la otra persona. El ejemplo de Cristo, en este caso, no los ejemplos de cuando se enojó, a estos ejemplos volveremos, sino los ejemplos de cómo pasó por alto, ¿sí? Los ejemplos de cuando no respondió, guardó silencio, ¿no? Cerró su boca. Ahora ven en Mateo 5. Y en estos ejemplos, hay que apurarnos aquí, lo que está metido de por medio para nosotros, el ejemplo a seguir, es lo que vamos a leer aquí, Mateo 5, ya lo tienen, 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, mas yo os digo, es lo contrario, es el sermón del monte. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol, vean la ilustración, salga sobre buenos y malos, y caiga la lluvia, llueve sobre justos e injustos. Porque si amares a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazares solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los paganos gentiles? Sed vosotros pues perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Ahora, metido de por medio aquí está Dios. Primero, el ejemplo de Cristo, y son tantos ejemplos de cómo Cristo reaccionó así. Y tercero, metido de por medio, estamos preguntando cómo está esta gran doctrina de la gracia común de Dios. La doctrina que vimos hace poco en el estudio sobre la paciencia de Dios. La gracia común de Dios hace lo que este texto dice. ¿Sí? Su gracia común, no su gracia salvadora, sino su gracia general, lo que hace es, vean lo que el texto dice, Él trata a sus peores enemigos, ¿sí?, en esta forma. Su sol sale sobre ellos, su lluvia cae sobre su parcela, ¿sí? Son tratados sus peores enemigos, como lo dice Pablo, véanlo en Romanos 2, lo vimos en uno de los estudios anteriores,
con longanimidad y paciencia. Vean el lenguaje, es Romanos 2, 4. Lo vimos en el estudio hace, ya no me acuerdo, 3 o 4 semanas. Longanimidad, paciencia y benignidad son las palabras. 2:4, ¿no? Las riquezas de benignidad. 2:4, las riquezas de paciencia. 2:4, las riquezas de benignidad que guían a los inconversos a arrepentirse. El tema aquí es tremendo y simplemente lo estoy mencionando porque es una parte de la explicación de cómo vamos a actuar así. Primero, Dios está metido de por medio. Segundo, hay un ejemplo que Cristo nos ha dado de cómo encomendaba su causa al mismo Dios, que tarde o temprano hará justicia. Y tercero, la gracia común de Dios que no paga a los pecadores al instante. La gracia común de Dios que detiene la ira, ¿sí? Para que no se derrame al instante. La gracia común de Dios que trata a sus peores enemigos, como el texto dice, con muchas bendiciones no merecidas, ¿no? La gracia común de Dios que otorga a los no arrepentidos todas las bendiciones no merecidas que reciben en esta vida. Y el argumento aquí se refiere a las riquezas de esto. Hay una abundancia de bendiciones que los inconversos reciben de la gracia común de Dios. Y si fuéramos a hacer la lista, cada acto de bondad que el hombre inconverso recibe, vean, fluye de la gracia común de Dios. Cada acto de misericordia fluye de esta gracia común de Dios. Cada, vean, don desciende de lo alto, ¿no? Cada don desciende de lo alto. Es un fruto de la misericordia de Dios. Cada bendición que esta persona recibe es más de lo mismo. La gracia común de Dios actuando en su vida, ¿no? Deteniendo el pago, dándole tiempo para arrepentirse. Y el punto, lo sabemos, el texto dice, todo esto lo menosprecian, lo dan por sentado, lo pasan por alto, lo usan como un pretexto para pecar más, lo malentiendan, pero Dios sigue derramándoles bendiciones cada día de su vida. A los peores enemigos suyos en esta vida, en este mundo, les trata así, como un aspecto de su gracia común. Y ahora vean, aún a nosotros nos decimos como creyentes que hagamos lo mismo. Aún nos incluye a nosotros como instrumentos de su gracia común, diciéndonos que les vamos a tratar así y que al actuar así vamos a manifestar a estas personas la gracia común de Dios. Es una cosa que Dios lo haga, es otra cosa que Cristo lo hiciera a lo largo de su ministerio público, y es otra cosa que nosotros actuemos así, que nosotros seamos instrumentos capacitados por la gracia de Dios para hacer esto: amar, bendecir, hacer bien y orar por los que os aborrecen. Estos son los términos en Mateo 5. En 1 Tesalonicenses, que nadie vuelva mal por mal. En Romanos 12 lo acabamos de leer. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tenga paz, ¿no? Estad en paz con todos. Veámoslo otra vez en 1 de Pedro. Veámoslo. 1 de Pedro 3, 9. El ejemplo de Cristo, no volviendo mal por mal. 3, 9. Ni maldición por maldición, ¿sí? Sino todo lo contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros son llamados para que poseáis bendición en herencia. Y hay una larga lista de otros puntos aquí, pero estamos detenidos. ¿Cómo es posible hacer esto? Lo vuelvo a decir. Primero, Dios está metido por medio en todo lo que ha sucedido entre nosotros y otras personas. El ejemplo de Cristo es el que nos da, que hemos de seguir, haciendo lo mismo. La gracia común de Dios que les trata a estas personas así
en forma cotidiana, mientras que permanezcan sobre la faz de la tierra, sigan recibiendo dádivas, misericordia, bendiciones cotidianamente, y ahora nosotros somos incluidos en el paquete. Esto es como los cristianos vencían frente a los leones. Esto es como vencían en la hoguera. Ahora ven en Lucas. Ven en Lucas. Aumentanos la fe, decían los apóstoles, ¿no? Ahora Lucas 18 y Lucas 17. Y el último punto. Estamos detenidos aquí con el cómo. Se nos fue el tiempo con todo el resumen. Pero ahora vean, Lucas 17. Y el último punto acerca de cómo es lo que vamos a leer aquí. En Lucas 18, a ver si lo puedo encontrar, es que se me pegan las páginas en esta Biblia. Primero en 18, ya lo tienen, 7. Dice, esto es un tema que veremos en los próximos sábados. Después de la parábola del juez injusto, dice, ¿y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque se tarda en responderles, aunque sea longánime acerca de ellos? Es la misma palabra usada en Romanos 4 para decir longanimidad. Dios espera pacientemente, con una paciencia que no se acaba, derramando su gracia común. Y ahora vean, el texto dice, esta misma paciencia de Dios que tarda en responder al creyente, ven con mucha atención, el punto aquí es crucial, porque el texto aquí reconoce lo que ya hemos dicho. Alguien nos ofendió, alguien nos hizo algo, ¿sí? Y nos deben por lo que nos hicieron. Pero como Dios está metido de por medio, nos da el ejemplo de Cristo, nos convierte en instrumentos de su gracia común y nos dice que tarde o temprano, lo que nosotros queremos es que sea temprano, más que tarde. Y el texto dice, puede ser lo contrario, más tarde que temprano. El texto dice, Dios, el mismo Dios que está metido de por medio, hará justicia a sus escogidos. Ahora, no vamos a verlo el día de hoy, se nos fue el tiempo. Este tema está en los últimos capítulos del Apocalipsis como un tema gigantesco. Está en el juicio en contra de la Babilonia de este mundo porque se encontraba la sangre, ¿no?, de sus hijos y sus hijas que fue derramada por la Babilonia. Es el mismo asunto en cuanto a la Babilonia religiosa. En el Apocalipsis 17, en el Apocalipsis 18, en el Apocalipsis 19, no lo vamos a leer, pero vean aquí en Lucas 17, vean las palabras. 17:1, a sus discípulos dice, es imposible que no vengan escándalos, tropiezos. Y la palabra aquí es más fuerte, el tema aquí está peor. Pero vean, escándalos y tropiezos, mas hay de aquel por quien vengan. El tema aquí es algo más grande de lo que vamos a comentar. Porque aquellos que provocan esto, que provocan estos escándalos, que producen estos tropiezos, son en el contexto del argumento aquí personas que profesan ser personas cristianas, que hacen daño, perjudican al testimonio de la iglesia, al testimonio de Cristo, y hacen cosas en contra de otros creyentes. Incluso es una regla fija, la mayoría de las cosas que hemos de sufrir en la vida cristiana no vendrán de fuera, sino de dentro de la iglesia. No vendrá de fuera de los que profesan el cristianismo, sino surgirán de parte de los que están dentro de la esfera de la profesión. No lo vamos a discutir.
Así es el asunto. Pero vean lo que dice. Mejor le sería mejor a la persona culpable de todo esto, que se le pusiese al cuello una piedra de molino. Estas piedras gigantescas que usaban, ¿no? En la maquinaria para, es la palabra aquí, moler. Vean, que se pusiera una piedra de ese tamaño y que volando en alta mar, quizás a los 30 o 40 mil pies de altura, le lanzaran en el mar. ¿Sí? Les sería mejor que le hicieran esto que escandalizara a uno de estos pequeñitos. La ilustración gráfica de este texto, de esta forma de tratar con el culpable, esto es la forma en que aquel que está metido de por medio, que dice, tarde o temprano, como mía es la venganza, como yo pagaré, dice el Señor, ¿sí? Es aquel que dice que le hubiera sido mejor para esta persona que le hicieran lo que acabamos de decir, con cuánta velocidad chocaría su cuerpo contra la superficie del agua en alta mar. Les pregunto, ¿en cuántos pedazos se partiría ese cuerpo chocando así contra el agua? Les pregunto. Y ahora en 2 Tesalonicenses. Las personas que mal entienden todo este asunto piensan, yo quiero creer en el amable Jesús. Acabamos de leer las palabras del amable Jesús. El mismo que guardaba silencio, que cerraba su propia boca y que trataba con mucha mansedumbre a sus peores enemigos, dice, tarde o temprano, Dios hará justicia. Por eso decían los apóstoles, aumentanos la fe. Y espero que les haya caído el 20 aquí en algo que no debemos pasar por alto. Hay una línea muy fina y muy delicada en este asunto. Porque por un lado lo que parece ser el perdón, la misericordia, la pura compasión de Dios, perdonando a personas que merecen lo que acabamos de leer. Y por otra parte, descripciones espantosas de la ira venidera como esta. 2 Tesalonicenses, ¿ya lo tienen? Yo no. Estaba otra vez en Pedro. 2 Tesalonicenses 1. Dice el versículo 6. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es un juego de palabras. Pagar a ellos con la misma tribulación que estaban sufriendo los cristianos, a los que los atribulaban. Y a vosotros que sois atribulados, se repite la fórmula, es justo para con Dios dar reposo. Con nosotros, darnos reposo de esa tribulación. Cuando se manifestare el Señor Jesús en el cielo con los ángeles de su potencia en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. El lenguaje es lo mismo. ¿Sí? Nos están atribulando, Dios está metido de por medio. No está tomando venganza ahora. Hay una deuda que ha de ser pagada por estas personas. Les pagará conforme a lo que hicieron, pero les pagará según 8 en llama de fuego y vean en 9 serán castigados con eterna perdición por la presencia del Señor
Y la idea es simpática, de la presencia y por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. El tema aquí es, ahora se abre otro panorama, no otra perspectiva. El tema aquí es tremendo. Y espero que les haya caído el 20 aquí. Cuando el texto dice que les va a pagar tarde o temprano, ¿sí? Lo explica en términos eternos, ¿no? Se nos fue el tiempo. Pero lo dice en términos que alcanzan hasta la eternidad, ¿sí? Les pagará, ¿sí? Con perdición eterna, es lo que acabamos de leer. Serán excluidos de su presencia, castigados por su presencia, ¿sí? Por la gloriosa poder que Él tiene, es el Dios soberano y omnipotente, castigando con perdición eterna en el infierno a estos enemigos. Y lo que nos hicieron en el tiempo, se lo pagarán a Él en la eternidad. Tarde o temprano, dice, Dios hará justicia. Sí. Ahora, en un momento vamos a cambiar el argumento y lo que vamos a decir es, hemos de perdonar al creyente por lo que nos hizo, porque lo que Cristo hizo basta para liquidar la deuda. Y lo vamos a ver en otro estudio. Y lo voy a repetir 100 veces. Lo que Cristo hizo para pagar nuestra deuda basta. Basta. Y por eso le podemos perdonar a nuestro deudor en este contexto cristiano. Pero a los por quienes Cristo no pagó esa deuda, ni toda la eternidad será suficiente. Y Dios nunca dirá, basta. Nunca. Porque no van a poder hacer nada para realmente pagar su deuda. No bastará ni un día, ni todos los días de la eternidad bastarán para que paguen su deuda. No sé si me explico. Ahora vamos a terminar con esto. Si nos fue el tiempo otra vez, no terminamos, pero les pido perdón. Ahora, ven lo que hemos visto hasta aquí, el cómo perdonar. Esa es la pregunta. Y lo que hemos visto hasta ahora es lo siguiente. La palabra de Dios dice, ¿es cierto que esa persona te perjudicó? Sí, número 1. Segundo, ¿es cierto que merece un castigo? Claro que sí. La gente que piensa que Dios pasa por alto la justicia en esto, no sabe nada de la palabra de Dios ni de su santo carácter. Es cierto que te perjudicó, es cierto que merece ser castigado. Y al mismo tiempo dice, pero no ahora, no en el tiempo. No, eso sería muy poco. Castigarlo en el tiempo sería como si no fuera nada. No, y al mismo tiempo nos dice, no, en el tiempo no le voy a pagar, y tú tampoco. No, dice, tú no le vas a pagar, y yo tampoco le voy a pagar. Tú y yo no podemos efectuar el castigo. No, dice. En Santiago las palabras que dan eco a todo esto, las voy a citar, que dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Víctor citó textualmente el versículo 1:20 de Santiago. No, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y el punto, hay casos, este tema es gigantesco, cuando a media se hace algo de justicia ahora, pero no estamos hablando ni de estos casos, porque Dios tiene planeado hacerle su justicia
a estas personas en el infierno. Todo pecado será castigado y un castigo justo y completo será efectuado. Ahora, no sé si les haya caído el 20 de que este tema es una parte de nuestra serie, que es lo que hemos estado diciendo desde un principio. Todo hay que pasarlo por el filtro del Evangelio. Y el mismo Evangelio que dice, hay un perdón gratuito y eterno para todos los pecadores arrepentidos que acuden a los pies de Cristo Jesús. El mismo Evangelio dice, hay un castigo eterno. Nuestro Señor Jesús lo dijo así a la conclusión de uno de sus discursos escatológicos finales. Dijo, y estos irán a la vida eterna. ¿Y los otros? Al castigo eterno. Entonces, el problema de la justicia no entra aquí. El cómo puedo perdonar y no se efectuará nunca la justicia, no entra aquí. Ahora con esto tengo que terminar. Se enredó el asunto, pero veámoslo para terminar. Hay dos clases de personas que hemos de perdonar. Primero a los creyentes, y lo vuelvo a decir, a los creyentes les perdonamos porque, escuchen, todo el mal que otros creyentes a mí me han hecho, y a usted le han hecho, todo el mal que otros creyentes nos hacen, que nos hicieron o que nos pudieran hacer en el futuro, todo el mal que los creyentes nos han hecho, ya fue pagado por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y lo vuelvo a decir, ya basta. El sufrimiento de Cristo basta. No importa lo que te hayan hecho, el sufrimiento de Jesús basta para que tú le perdones a tu deudor cristiano. Basta. ¿No? Cristo ha sufrido por todo el mal que otros nos han hecho, escuchen, y que nosotros les hemos hecho a otros cristianos. Cristo ha sufrido por todo el mal que otros cristianos nos han hecho a nosotros y por todo el mal que nosotros les hemos hecho a otros. Ha sufrido más de lo que nosotros o ellos pudiéramos jamás pagar. Ha sufrido más de lo que nosotros jamás pudiéramos haber sufrido. Basta lo que Cristo pagó. Y por último, lo que hemos estado diciendo, lo vuelvo a repetir. Aquellos que mueran fuera de Cristo estarán comenzando a pagar cada momento, cada instante, comenzando a pagar su deuda, que es infinita. Porque a fin de cuentas, lo que han hecho en contra de nosotros, se lo han hecho a Él. Lo han cometido en contra de Él. Así el Dios, aquí teníamos el nombre, ¿no? La palabra Dios, que está metido de por medio en todo el asunto, así lo toma. Él sabe perfectamente bien que ese mal fue dirigido más allá de nosotros, hacia Él llegó. Y Él dice, yo pagaré. La venganza me pertenece a mí. Ahora vamos a concluir con esto. Lo hemos dicho desde este púlpito muchas veces y ahora lo vuelvo a decir.
Estas personas que dicen, yo creo en el Dios del Nuevo Testamento, no del Antiguo, ¿no? Vimos anoche la vamos a buscar en español, es un documental, película, salió en los cines en los Estados Unidos, acerca del diseño inteligente, se llama Expelled. Y en el debate entre el interlocutor en la película y Richard Dawkins, aquel ateo británico que se atrevió hace poco a escribir un libro titulado The God Delusion, en inglés, en español, La ilusión de Dios, ¿no? O la idea es, Dios es una ilusión en la mente enferma de los cristianos y nada más. Es un invento de nuestra imaginación. En una parte de la película y en una parte del debate, ese Dawkins cita sus ejemplos del Antiguo Testamento y dice, ese Dios del Antiguo Testamento, egoísta. Ese Dios, y tiene una lista como de 20 palabras usadas para calificar o criticar ese Dios que comete crímenes de genocidio en el Antiguo Testamento, dice. Ese Dios enojado, furioso, lleno de ira, que castiga severamente a personas inocentes en el Antiguo Testamento. ¿No? Ese Dios, le comparan a Hitler, a Mussolini, a un dictador, a un tirano. Dicen que el infierno es como si fuera un campamento de concentración para todos sus enemigos. Y así dio su lista y dijo, no creo en él. Y el interlocutor se quedó mirándolo y le preguntó, pero al Dios, y no dijo como algunos erróneamente dicen del Nuevo Testamento, como si fuera diferente del Dios del Antiguo, es el mismísimo Dios. Pero vean, el interlocutor le contestó y le dijo, pero al Dios misericordioso, al Dios bondadoso, al Dios amoroso, ¿no crees en él? Y con su mirada de soberbia, Richard Dawkins le mira y le dice, tampoco. Este Dios está aquí. No estoy diciendo que las palabras que usan los ateos militantes hoy día para describir o calificarlo como en una forma despectiva, ¿no? Como un tirano, peor que Hitler o algo al estilo. No, eso no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es esto. El juez justo del universo, que hará justicia y que no pasará por alto ningún pecado, y que castigará eternamente en un lugar horrible para siempre a sus enemigos. Ese Dios es nuestro Creador, nos guste o no. Y ese Dios está usando nuestra raza, la parte caída y no redimida, de igual manera como la parte elegida y rescatada en Cristo, para enseñar a personas como Richard Dawkins la verdad acerca de sí mismo, acerca de su naturaleza 3 veces santa y acerca de su justicia eterna e infinita, nos guste o no. ¿Sí? La percepción no es la realidad. Lo que este libro dice es la verdad.
Y lo hemos escuchado una vez más el día de hoy. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué haremos con este Dios? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué hará con nosotros si seguimos en nuestra rebeldía y en nuestros pecados no arrepentidos?